En este vídeo vamos a hablar de si están permitidas las imágenes en la religión cristiana o no están permitidas usando la Biblia. No debemos confundir de entrada que una cosa es usar una imagen, venerarla incluso. Venerar significa respetar en grado máximo a una persona, y otra cosa es ya adorar, que esto es idolatría, es decir, que una imagen ocupe el lugar de Dios. Esto evidentemente no está permitido. ¿En qué escrituras nos basamos para hablar de todo esto? Bien, en Éxodo 20, claramente, cuando Dios habla a Moisés, dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Está hablando de otros dioses y dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Se está refiriendo a que no te hagas imágenes de nada para adorarlas, es decir, para cometer idolatría. Dice: no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé soy tu Dios, un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando está diciendo no te postrarás ante ellas ni les darás culto, se está refiriendo a sustituirlas por Él, por Dios, por Yahvé. Es decir, ninguna imagen puede sustituir a Dios y por lo tanto, como no puede sustituir a Dios, no se puede adorar. ¿Qué significa adorar? Adorar significa reverenciar con sumo honor o respeto, considerándolo, eso que se reverencia, como cosa divina. O también, otra acepción de adorar es reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Por lo tanto, aquí está muy claro, las imágenes están permitidas no para adorar a nadie más que a Dios, ¿de acuerdo? Pero si las imágenes estuviesen prohibidas, no podríamos tener ni imágenes en la tele, ni fotos, ni nada de nadie, porque estarían prohibidas las imágenes. No, lo que está prohibido es imágenes que se adoren sustituyendo a Dios. Esto es lo que no está permitido. Por eso en Deuteronomio 6, 14, 15 dice: no vayáis en pos de otros dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios celoso es Yahvé, que está en medio de ti. Es decir, lo peor que se puede hacer es no adorar a Dios y sí adorar a falsos dioses. No confundir con las imágenes que se pueden reverenciar, venerar, como veneramos a una persona que nos genera respeto, una persona mayor, un profesor que hemos tenido, alguna persona que consideremos que pues le debemos dar esta reverencia. Por lo tanto, es diferente venerar, que es este respeto a una persona o ante una imagen que nos recuerda que representa a una persona, aunque allí no esté. Una cosa es reverenciar, venerar, y otra cosa muy diferente es adorar. Que adorar solo se puede hacer, evidentemente, ante Dios. Es más, incluso las imágenes son pedidas por Dios en momentos del Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo está en el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, donde se dice que en aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. Y el pueblo dijo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin sustancia. Es decir, el pueblo se queja:
de Dios y de Moisés. Entonces dice que el Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: hemos pecado contra el Señor y contra ti, reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Es decir, el pueblo usa a Moisés de intercesor. Es decir, el pueblo no va directo a Dios pidiendo la clemencia, sino a Moisés, que era ya el interlocutor privilegiado. Entonces dice que Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor a Moisés? Que haga una serpiente abrasadora. Una serpiente es una imagen. Entonces dice que mediante esta serpiente los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Es decir, Moisés crea una serpiente de bronce, no para adorarla, sino por mandato de Dios, para que se sanaran los que estaban picados por la serpiente. Por lo tanto, es Dios quien anima a Moisés a hacer una imagen, una serpiente. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17, Jesús recuerda a Nicodemo esto. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, atención aquí, imagen de la serpiente en el desierto hecha de bronce para salvar a los que estaban mordidos por la serpiente, dice Jesús: así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Es decir, Jesús usa, es decir, valida esta acción de la serpiente, este uso de la imagen, para hacer una comparación con él mismo, que tendría que morir en la cruz, en el madero. Y muriendo y levantándose en esta cruz que aparentemente lleva a la muerte definitiva de Jesús, pues lleva al contrario, a la vida eterna, porque Jesús es Dios y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces el Evangelio dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, es decir, a Jesús, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Tenga qué? Vida eterna. ¿Gracias a qué? Haberse subido en un madero, en la cruz, igual que pasó con la serpiente del desierto. Es decir, el levantar una imagen hace el cambio, provoca. ¿Por qué? Porque al final es Dios quien tiene el poder. Por lo tanto, Dios está diciendo en el Antiguo Testamento muy claramente que no se puede adorar a nadie más que a Él, solo se puede adorar a Dios, a nuestro Señor, pero que las imágenes sí que se pueden usar para lo que se crea conveniente, mientras no se usen de excusa para adorar a alguien que no sea Dios, como en el caso de la serpiente. Es más, a las pruebas nos podemos remitir. El templo de Salomón estaba lleno de imágenes de querubines. Si Dios no hubiese querido querubines, pues no hubiese habido imágenes en el templo de Salomón. También en el Éxodo, es decir, mucho antes que Salomón, tiempos del Éxodo, Dios mandó a hacer figuras de querubines sobre el arca de la alianza. Figuras, imágenes. Dijo Dios: harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Harás además 2 querubines de oro macizo.
los harás en los dos extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus dos extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Éxodo capítulo 25, versículo 10 y versículos del 18 al 20. Por lo tanto, es el mismo Dios quien pide querubines de oro macizo. ¿Los querubines están hechos para que se les adore? No, están hechos para centrar la atención en lo importante que quería Dios, en el arca de la alianza, es decir, en la ley. Y hoy en día, por eso, en iglesias católicas vemos a dos ángeles, a dos querubines, custodiando, mirando a Jesús Eucaristía cuando está en el Santísimo Sacramento o en el Sagrario. Por eso se usan las imágenes. Todas nos tienen que acercar al Dios vivo, al único que podemos adorar. Si alguien, por falta de formación, por ignorancia, está adorando a un santo o a la Virgen, no se les puede adorar, solamente se les puede venerar y pedir intercesión, como hicieron en su día los judíos cuando pidieron a Moisés que por favor intercediera, pidiese a Dios ayuda para que no siguiesen muriendo de las mordeduras de serpiente enviadas por Dios por quejarse tanto de Dios y del pan que les daba. Por lo tanto, las imágenes las podemos venerar, representan a una persona que, si uno es cristiano, católico, y lo venera como santo o como santa, tenemos el convencimiento que esta persona sigue viva, transformada en la vida eterna ya, no de forma definitiva, quizá no en el cuerpo definitivo, pero sí en espíritu, sí en capacidad de intercesión, y por lo tanto, como persona viva que consideramos que puede ser la Virgen María o los santos, como hizo el pueblo judío con Moisés, también podemos pedir por intercesión de ellos a San Antonio de Padua, a Santa Teresa de Calcuta, a la Virgen María, podemos pedirles que por favor intercedan a Dios por un tema en concreto, por ejemplo, para pedir la salud, que por favor intercedan, porque su santidad, su bondad en esta vida, evidentemente continúa en la vida eterna, en la vida después de esta vida, y por lo tanto, delante de Dios no es lo mismo una persona purificada, una persona en máxima gracia, que una persona como nosotros, que quizás somos más pecadores y todavía necesitamos muchísima conversión. Por lo tanto, pienso que es interesante que este tema de las imágenes quede claro. Imágenes sí, pero no para adorarlas, solamente para venerarlas y en este sentido positivo de poderles pedir intercesión, de recordarnos de tal persona que ahora está en la otra vida, etc. Y ya está. Pero adorar solo se puede adorar a el Señor, a Dios. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y os pido que os suscribáis, si tenéis algún comentario, alguna aportación, bienvenido será, siempre con respeto, evidentemente, si no tendremos que borrarla, la aportación. Gracias por tu atención y hasta un próximo vídeo.